Estrategias de inclusión y adaptaciones curriculares. ¿Qué son las estrategias de inclusión? Son las diferentes formas de aprendizaje que se aplicarían al estudiante con discapacidad visual. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? Las adaptaciones curriculares son las modificaciones que se realizan en los elementos del currículo. Nuestro currículo es flexible, basado en el estudiante, contextual, es decir, el entorno en el que se desenvuelve, realista, conoce los recursos disponibles que hay para trabajar con el estudiante y su realidad familiar. Para realizar las adaptaciones es muy importante trabajar en equipo, junto con los demás docentes y padres de familia. Como pueden observar, las adaptaciones curriculares se dividen en 3 grupos. En el primer grupo, que es en el acceso al currículum, comprende la infraestructura. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a la ubicación del aula, que en lo posible debe de ser accesible. El material con el que se trabaje debe aplicarse en un lugar de fácil acceso para el estudiante. Que el estudiante reconozca el perímetro del aula y que sepa dónde están ubicados los asientos y los materiales del aula. Conocer el trayecto cotidiano desde el aula al bar, desde el baño al aula, desde el rectorado al aula y del aula al DS. La biblioteca debe contar con un programa específico de NVDA, que es un lector de pantallas, que tiene la computadora. De esta manera, el estudiante podrá acceder a la tecnología. Recursos materiales y personales del estudiante. Por ejemplo, en este caso, el chico de baja visión usaría su lápiz, sus cuadernos remarcados, sus ayudas ópticas y no ópticas, incluido su bastón. Entre los recursos materiales que tendría el estudiante de baja visión sería el atril, bastón y láminas, etc. El estudiante con ceguera usaría como recursos personales regletas, punzón, ábaco. Para realizar operaciones matemáticas usaría su bastón. Y como recursos materiales usaría láminas en alto relieve, maquetas, etc. Las adaptaciones de grado 3 o significativas están juntas con la del grado 1 y el grado 2, más los objetivos educativos y las destrezas con criterios de desempeños. El tiempo adecuado para la evaluación dependerá de las destrezas que tenga adquirida el estudiante. Estrategias de evaluación. Antes de aplicar una estrategia de evaluación, es importante revisar el informe psicopedagógico emitido por el UDAI, donde se puede apreciar el nivel de conocimiento cognitivo, la percepción del estudiante, el grado de atención que tiene desarrollado, su lenguaje y su motricidad fina, etc. De acuerdo a esta información, podemos seleccionar el tipo de evaluación que iremos a utilizar con nuestro estudiante. Por ejemplo, si aún falta desarrollar un poco más su motricidad, se puede aplicar actividades prácticas que demanden mucho más el uso de su motricidad fina, así como se observa en la fotografía del niño armando un rompecabezas y en la otra trozando y pegando. En la fotografía superior derecha se aprecia la equidad, ya que se le ha proporcionado una evaluación escrita en braille de acuerdo a la necesidad educativa del estudiante. Podemos evaluar de forma digital. En la computadora, los estudiantes, por medio del lector de pantallas, pueden leer cualquier texto, incluso realizar cálculos por medio de la calculadora digital. El recurso que muy poco sugerimos utilizar es el oral, ya que la persona con discapacidad visual no tendría acceso a ningún material educativo, y eso hace que se vaya perdiendo la oportunidad de enriquecer su conocimiento. Antes de poner en práctica cada una de estas estrategias de evaluación, es importante conocer las debilidades y fortalezas de su estudiante. Por ejemplo, María no tiene apoyo en casa, no trae tareas. En ese caso, ¿qué podemos hacer? Podríamos trabajar con ella en actividades en el aula, escribir en braille, si es que usa braille o si es de baja visión. ¿Sabe usar el ábaco?
Saber los recursos y saber las fortalezas de los estudiantes que se les dificulta. Por ejemplo, movilizarse con el bastón. Es decir, evaluamos en base a la fortaleza y debilidad del estudiante. En sus formas de aprendizaje, cómo escribe, en tinta, en braille, es muy importante saber cómo me voy a comunicar con mi estudiante. ¿Qué le motiva a mi estudiante? Por ejemplo, ¿le gusta trabajar en actividades grupales? ¿Le gusta exponer algún tema? ¿Le gustan las actividades sobre mesa? Etcétera. Conocimientos. ¿Qué conocimientos posee por cada área o materia? Puede que domine más las matemáticas, sea bueno en el área del lenguaje o ciencias naturales. Siempre al evaluar, hacerlo de forma más sencilla, es decir, ir desde lo más básico a lo más complejo. Adaptaciones curriculares de grado 1. Comunicación. La primera pregunta que debo de hacerme como maestro de mi alumno con discapacidad visual es cómo me comunicaré con él, cómo es su lectoescritura, es ciego, escribe en braille, escribe en tinta, o qué recursos tecnológicos podría usar para llevar a cabo una buena inclusión. Los chicos de baja visión usan letras en mayor tamaño. Se sugiere que para escribir usen la letra imprenta, ya que este tipo de escrituras les facilita a una lectura mucho más rápida. ¿Cómo me voy a comunicar con un chico con ceguera? Ellos escriben en braille. En la imagen que podemos observar hay un estudiante tomando apuntes con su regleta y su punzón. En la fotografía de abajo observamos frases escritas en tinta, pero la del estudiante ciego se caracteriza por escribir en braille. Tanto los estudiantes de baja visión como los que tienen ceguera pueden usar la tecnología como el NVDA, el JAWS, que es un software libre que se puede descargar en cualquier computador. En caso de los de baja visión, se puede configurar la máquina para magnificar y ampliar las imágenes o las escrituras. ¿Cómo me comunico con mi estudiante para realizar operaciones matemáticas? Podemos usar varios materiales didácticos para los más pequeños que están iniciando y que se da a conocer los números que se pueden usar en el ábaco común. Como pueden observar en la fotografía de la izquierda, hay una niña contando luego de que va aprendiendo las nociones básicas de contar con diferentes materiales. Se pasa a enseñar el uso del ábaco Soroba, que es el que está en la fotografía del centro. En la parte superior, con este ábaco, los estudiantes con ceguera y baja visión profunda pueden realizar operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación y división. Desde el séptimo año de básica en adelante, los estudiantes van a ir aprendiendo y van a realizar operaciones matemáticas mucho más complejas, como fracciones, potencias, entre otros. El código matemático braille, que comprende de la signografía de diferentes signos, solo se va a ir aprendiendo a medida que el estudiante lo vaya necesitando. Otro recurso disponible es la calculadora digital, que el estudiante lo puede encontrar en la computadora o en su teléfono. Cabe recalcar que cada uno de estos recursos se podrán hacer uso en base a la necesidad de su estudiante. A continuación podemos observar las imágenes descriptivas. La primera forma de comunicación que debemos proporcionar a nuestro estudiante son las actividades reales, ya que éstas le permiten tener un concepto más claro de lo que se desea enseñar. La mejor explicación o de la forma oral que se le pueda llegar a dar al estudiante, esto lo puede llegar a confundir y a usar conceptos errados de lo que se desea enseñar y aprender. En la imagen que observamos hay un niño tocando una planta. Cuando brindamos la oportunidad de que el estudiante aprenda enriqueciendo sus conocimientos en base a la experiencia real, estamos brindando la oportunidad de aprender. Luego de que el estudiante tiene claro el concepto de la forma real, podemos hacer uso del material tridimensional, que es el semejante a la realidad. Se lo puede usar cuando queremos que la persona tenga una imagen mental en las áreas mucho más amplias.
Podría ser una cancha de fútbol de su colegio o una maqueta del mismo centro educativo, ya que este puede estar dividido por bloques o también por proyectos educativos que lo tenga que direccionar el docente en el centro educativo. La imagen bidimensional son láminas en alto relieve con diferentes texturas, como mapas, laberintos. En alto relieve que a los niños de inicial este material le comprenda de diferentes texturas y contrastes para un mejor desarrollo en el sistema educativo. Las imágenes descriptivas, como podemos observar el aparato reproductor femenino, esta imagen se la puede plasmar en una lámina bidimensional con diferentes texturas y colores, con el objetivo de que las láminas estas puedan ser útiles tanto para el estudiante con ceguera como para un estudiante con baja visión. Las líneas y los mapas geográficos, como lo vamos a realizar, para los estudiantes de baja visión le remarcamos en tinta. Podemos usar cuerdas de diferentes grosor, telas de diferentes texturas, líneas de puntos. Para realizar la línea de puntos cogemos un tablero de tamaño A4, colocamos una hoja de foamy, sobre la misma colocamos una hoja en braille y procedemos a punzar y darle una forma a la imagen que se quiere dibujar. Se voltea la hoja y esta queda en alto relieve, lista para ser tocada por la persona con discapacidad visual. Con la línea de puntos se pueden realizar muchas actividades, ya que dependerá de la creatividad del maestro. Por ejemplo, las figuras geométricas que se observan en la imagen, se podría realizar la línea de puntos y en láminas plásticas, que ya son muy buenas para realizar este tipo de actividades. Aquí pueden observar fotografías de las líneas y mapas geográficos, los mapas conceptuales y esquemas. Al igual que las líneas y los mapas geográficos, en los chicos con baja visión se remarcaría con tinta y se puede usar los macrotipos, es decir, ampliar el mapa conceptual, usar líneas de puntos y texturas. Es importante aclarar que son los mapas conceptuales y esquemas cuando debemos utilizarlos. En la imagen superior izquierda se observa un mapa conceptual adaptado con cuerda que está escrito en braille. En la fotografía inferior izquierda y superior derecha también se puede observar dos formas distintas de adaptar. El fondo amarillo con letras negras hace contraste para que pueda ser leído por el estudiante de baja visión. Adaptaciones curriculares grado 1, recursos personales y materiales. Como podemos observar en la imagen, divisamos a dos chicos con discapacidad visual. En este caso, ellos tienen una baja visión leve o moderada. Para la correcta estimulación del aprendizaje para estudiantes en estas condiciones, es imprescindible el uso de sus materiales personales, como cuadernos remarcados, lápiz del 4B al 8B, atril, filtro, lentes, bastón, lupa de mano o soporte para tareas cercanas, telescopio para tareas lejanas y para permitir una observación más clara del pizarrón. Entre los recursos materiales se utilizarán equipos adaptados que permitan a los estudiantes una visualización más clara de los trabajos en clase. Entre ellos se sugiere la utilización de colores más intensos, remarcaciones y macrotipos. Esto con la finalidad de que el estudiante pueda reconocer con mayor facilidad todas las actividades impartidas en la clase. En la siguiente imagen encontramos a dos estudiantes que presentan ceguera y una baja visión profunda. Los recursos que se utilizan para ellos difieren a los de una persona con baja visión leve o moderada, ya que estos requieren de otra clase de implementos que les permita el reconocimiento de los materiales utilizados en las actividades de la clase. Entre estos están regleta, punzón, hoja de 120 gramos, abaco, bastón,
y máquina Perkins como sus recursos personales, ya que estos son de su uso cotidiano. Y entre sus recursos materiales tenemos el set de dibujo, láminas en alto relieve con diferentes texturas, materiales en bidimensión, tridimensión y no olvidemos el más importante, el real. Debemos tener en cuenta que estas herramientas facilitarán en el estudiante una mayor comprensión de los temas tratados en clase. Adaptaciones curriculares grado 1, desplazamiento e infraestructura. Como podemos observar en las imágenes, se inicia con el reconocimiento del área que corresponde al centro educativo con apoyo de un guía vidente, con la finalidad de aprenderse el recorrido, hasta que el estudiante logre realizarlo por su propia cuenta con la ayuda de su bastón de rastreo. Posterior a esto, podemos expandir el recorrido a áreas más amplias, como parques, plazas. Una vez dominadas las técnicas, se finalizará con la distinción de escaleras. El uso de estas técnicas es indispensable para aumentar la autonomía y movilidad del estudiante.